7:05 de la mañana. Vamos a conversar con Julio Cellini Ramos, abogado, consultor político y asesor legislativo, profesor de Derecho Internacional, Análisis Político, Relaciones Públicas, Políticas Diplomáticas y BLP Alumnus, director de Log Political and Social Consultancy. Bienvenido. Gracias, Marisabel. Es un gusto para mí estar contigo. Bueno, para mí también, sobre todo con este panorama político del año 2023, que pareciera bastante complicado para una oposición que de primera mano pues se ve bastante enredada entre ella misma. Y bueno, un gobierno pues que uno lo ve, si se quiere, pues bastante consolidado, fuerte y claro en sus objetivos. Sí, totalmente. Nos encontramos al inicio de este año en una situación más dramática de lo que pensábamos el año pasado que iba a ser. Yo vi con buenos ojos el hecho de que en el segundo semestre del año pasado la discusión política volvió a formar parte, digamos, del acontecer diario del país. Veníamos de algunos años ya en los cuales nos encontramos básicamente en un desierto, donde la dirigencia política estaba básicamente en una situación de absoluta desorientación y finalmente entendieron que había un proceso en puertas, que es la elección presidencial que debe convocarse en el año 2024 y pues bueno, empezaron a darse cuenta que tenían que hacer una serie de cuestiones previas a este proceso electoral. Y eso creo que es algo muy útil, pero que desafortunadamente la forma en cómo la discusión política, al menos desde el punto de vista opositor, se ha venido planteando, lo que ha generado es unas fisuras aún mayores de las que ya existían. Entonces, si en mi caso ya tenía la preocupación de que el camino hacia la elección primaria y el propio debate propio de una elección interna para escoger un candidato ya podía ser generador de fisuras y de heridas difíciles de reconstruir con miras a la elección presidencial, ahora estamos en una situación aún más difícil, más compleja, por todo el debate que se ha planteado en los últimos días con respecto a las nuevas estrategias que la oposición tiene que concebir de cara pues, a los escenarios que tiene enfrente. Entonces es realmente lamentable y vergonzoso lo que el país ha tenido que ver en los últimos días del año 2022 y en los inicios del año en curso, porque revela que hay una profunda desconexión por parte de los actores políticos de la realidad del país de hoy y particularmente en lo que tiene que ver con las necesidades pues, de la gente, ¿no? Y esta desconexión, te pregunto, Julio, de los políticos con lo que vive la gente, a su vez genera una desconexión de la gente con la política. Claro, pero es que si lo que tiene que interpretar la dirigencia política es que si ya la gente estaba, como es lógico, en una situación en la cual su prioridad es la resolución de sus asuntos básicos, de sus asuntos más cercanos que tienen que ver fundamentalmente con la subsistencia humana, aún lo es más si lo que estamos escuchando por parte de la dirigencia no responde a mis intereses, no responde a mis aspiraciones, no responde, bueno, a la visión del país de hoy que yo tengo como ciudadano. Entonces, evidentemente, eso aleja aún más a una población que ya está decepcionada de la política porque la política no ha sido capaz de darle resolución a sus problemas y porque los políticos no han sido capaces de interpretar las aspiraciones naturales del pueblo de Venezuela en este momento y ni siquiera interpretar la realidad del país de hoy. Bueno, yo lo que hago es simplemente hacer caso omiso, no prestarle atención a la discusión política. Y un país desinformado políticamente, un país que no está interesado en los asuntos públicos, da pie precisamente a que desde el poder particularmente se tomen una serie de decisiones y se hagan una serie de cosas que a la gente ya no le interesa porque al final del día no va a tener costo político. No va a tener costo político, no hay dolientes a cualquier decisión que se pudiera tomar. Entonces, ese escenario que es bien preocupante no está siendo interpretado particularmente por la oposición. Quizás en el momento en que la oposición ha podido tener la mayor oportunidad para presentarle al país una alternativa, inclusive una alternativa surgida de reconocer que el gobierno ha tomado decisiones que la oposición tenía años planteando. Pero es que la oposición, Marisabel, tenía años planteando la necesidad de eliminar el control de cambios, de eliminar el control de precios, de ir hacia, inclusive algunos sectores planteando la dolarización de nuestra economía. Y cuando muchas de esas cosas están pasando, unas de hecho y otras de derecho, entonces son incapaces de decir,
qué bueno que lo hicieron, Sí. eso nosotros tenemos años Bueno, planteando. y por eso, pues, Entonces, el discurso del gobierno de, sea verídico o no, cada quien que compre lo que quiera, de bueno, la situación económica se está solucionando y esto se arregló, pues lo está asumiendo el gobierno. pero por supuesto, entonces, Porque estas medidas que eran de orden netamente económico pragmático, las está asumiendo el gobierno y los beneficios los está asumiendo el gobierno también. es lógico, pero es que... Que si fue durante lo que muchos años le planteó la oposición, tienes que hacer esto. Exacto, pero entonces para no reconocer que el gobierno ha adoptado, por las razones que sean, de subsistencia, no por convicción, lo que sea, hayan tomado algunas decisiones que están favoreciendo el entorno económico, con dificultades, con obstáculos, etcétera, pero que están favoreciendo la actividad económica en el país, entonces pareciera que yo prefiero como opositor callar y no decirle... Sí. Yo tengo años planteándote eso, solo por no reconocer que hay decisiones que se están tomando que son positivas. Porque también dentro de sectores de la oposición, y debo decir también dentro de sectores de la sociedad venezolana y sobre todo los que están afuera, pareciera que ha habido hay la idea de que la narrativa de la tragedia es la que los favorece. Pareciera que yo tengo que hablar de lo que está mal única y exclusivamente, y que si hay algo, un ápice de mejora en cualquier ámbito del país, entonces si eso beneficia de alguna forma al gobierno, yo tengo que buscarle la quinta pata para decir lo que pasó con este crucero que llegó. Mucha gente criticando. Yo estaba en Margarita. Pero bueno, si la gente está feliz. Eso fue una gran noticia. Sí. Ojo, es lamentable que algo tan normal en la historia particularmente de Margarita, que históricamente ha vivido el turismo, hoy sea una noticia. Pero noticia es noticia, buena noticia es buena noticia al fin. Entonces pareciera que algunos lo que quieren es siempre la narrativa del terror, la narrativa pues que al final les favorece, y es que sucede. Ahora yo me pregunto, ¿le favorece realmente? Sí, porque hay un público que parece pero es un se público emociona. sí, pero es un público que está afuera, que no Pero está es el viviendo, público de algunos lo que está pasando. Y hay aquí. otros, María Isabel, que viven de eso porque necesitan justificar ante donantes internacionales, y hay que decirlo sin complejos, que en este país hay una crisis humanitaria que existe, pero no les interesa que exista una mínima noticia que pueda de alguna forma quitarle argumentos a sus tesis de que ellos necesitan recursos, sus organizaciones necesitan recursos, y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Eso no supone que nosotros estemos aplaudiendo al gobierno. Difícilmente tú puedes aplaudir a quien destruyó el país porque ahora esté tomando algunas decisiones para tratar de reconstruirlo de sus cenizas, por mera subsistencia o por las razones que sean. Pero la falta de seriedad y de objetividad por parte de algunos actores es lo que ha hecho mucho daño. Y por eso se ha desgastado la población del debate político. Se desgastó la población de escuchar a una dirigencia política permanentemente en conflicto, pero que no le planteaba ningún tipo de resolución a sus problemas del día a día. Y también se desgastó, por cierto, la propia dirigencia, que se dio cuenta que no podía, desde el punto de vista narrativo y discursivo, acabar con la contraparte, ni el gobierno con la oposición, ni la oposición con el gobierno. Un molenillo de líderes estos años de la oposición. Totalmente. Bueno, hemos tenido... Cada 2 años hay un líder diferente, como mucho. Y dentro de ese molenillo de líderes, Julio, oye, ¿cómo elegir un candidato unitario? Claro, están las primarias, pero pareciera que las opciones son las mismas que ha visto la población durante todos estos años. Sí, desafortunadamente. De los del molenillo, pues los del molenillo van a medirse. Bueno, desafortunadamente. Lo primero que hay que ver, María Isabel, es que la primaria en sí misma es, por supuesto, un mecanismo muy útil porque supone que la población pueda participar en la escogencia de un liderazgo para asumir un momento de conducción política y particularmente en este caso una candidatura presidencial de cara al 2024. La primaria en sí mismo es muy positiva. Lo que pasa es que cuando la trasladamos a nuestra realidad local y a lo que vemos, lo que estamos viendo, de cómo se desenvuelve la política particularmente dentro de la oposición, bueno, lo que nos llenamos es de alarmas. Sí. Porque si ya la primaria de por sí puede generar las heridas naturales del debate político entre un candidato y otro, pues imagínate si además empezamos ese proceso de primaria en la situación en la que estamos ahorita de absoluta erosión de la dirigencia opositora. Entonces, ¿cómo reconstruir en tan poco tiempo?
porque la primaria tiene que realizarse de aquí a los próximos 6 meses, quizás un poco más, pero no puede llegar a fin de año para realizarse. Te dejo esa pregunta pendiente. ¿Va tarde la oposición de cara a los retos que tiene? Ya venimos con esta pregunta para Julio Cellini Ramos, abogado y consultor político. 7:19, estamos conversando con Julio Cellini Ramos, abogado, consultor político, asesor legislativo, profesor de Derecho Internacional, Análisis Político, Relaciones Públicas, Políticas y Diplomáticas. También es director de Log Political and Social Consultancy. Bienvenido nuevamente a esta segunda parte, Julio, y hemos dado pendiente una pregunta que tiene que ver con el tiempo. ¿No va tarde la oposición para todos los retos? Sí, por supuesto. Si ya iba tarde antes de todo este debate de los últimos días que ha erosionado muchísimo más lo que ya estaba fragmentado, hoy están mucho más, o sea, ya de por sí van lento, pero ahora tienen muchísimos más escollos en el camino hacia la realización de una primaria que resulte exitosa. Yo vi con muy buenos ojos, por ejemplo, en la designación de la Comisión Nacional de Primaria, que tiene allí a unos extraordinarios personas, pero como ya lo he dicho, y creo haberlo dicho en este mismo espacio con Eduardo, tú puedes tener un excelente vehículo para llegar a la primaria, tú puedes tener un Ferrari nuevo de paquete, pero si el conductor de ese Ferrari es un tipo ebrio que no está en su sano juicio, lo va a estrellar. Entonces, al final, de quien depende que la primaria en efecto sea exitosa, es de los actores políticos que van a ser parte de ella. Y bueno, creo que están muy lentos porque no han logrado ni siquiera definir un mínimo mecanismo de coexistencia entre ellos, una mínima capacidad de interlocución entre unos y otros. Y entonces lo que hemos visto en los últimos días es básicamente una discusión de quién es más puro que el otro, de quién se robó menos que el otro, de quién cometió más errores o menos errores que el otro. Bueno, eso es lo que hemos visto en los últimos días y además un debate totalmente ajeno a un esquema programático, un esquema de planteamientos al país. Lo que estamos viendo es básicamente la discusión entre, porque algunos creen que en las campañas épicas y en quién es más héroe que quién. Es decir, la narrativa, lejos de ser programática, propositiva hacia el país, es una narrativa vinculada a la heroicidad. Y yo me pregunto, la gente está comprando esa narrativa de la heroicidad cuando hay una narrativa particular de mucha gente que está pasando trabajo, que como tú dices, pues hay una crisis humanitaria que ha hecho pues que organismos internacionales estén abocados precisamente a dar ayuda. Esa no debería ser la narrativa de la gente. Fíjate que ayer me llamaba la atención, dirigente del oficialismo, nuevamente presidente de la Asamblea Nacional, el señor Jorge Rodríguez, le decía a los parlamentarios, ustedes tienen que ir a la calle, ustedes tienen que ir a las regiones y ustedes tienen que estar al lado de la gente. Discurso del oficialismo. Y uno dice, bueno, un discurso que debería ser de la oposición. Bueno, pero es que durante años la oposición lo que logró con la estrategia de la abstención y con la estrategia del boicot y con la estrategia única y exclusivamente vinculada a los valores superiores, a la democracia y a la libertad, que es muy importante, pero que, bien lo ha dicho más de uno, con la democracia y con la libertad no come la gente, o por lo menos la gente no interpreta que come con eso. Eso es una realidad y la política así tiene que entenderlo, que por supuesto nosotros estamos ganados y es necesario trabajar y luchar por la restitución de un régimen democrático, por las libertades plenas en el país, sí, pero cuando el discurso, en este caso opositor, se aleja totalmente de las necesidades principales, urgentes de la población siente que su dirigencia no está interpretando sus intereses y por lo tanto se desconecta. Hay una desconexión profunda de la población venezolana hacia sus dirigentes políticos y viceversa. ¿Y ese no es un caldo de cultivo interesante para un outsider? Sí, el tema está en que el tema está en la materialización de esa posibilidad. Hay una puerta abierta al surgimiento. No hay una generación espontánea. De un outsider, lógicamente. Está allí abierto, así lo dicen todos los estudios de opinión. El tema está en quién está dispuesto a asumir los costos que involucrarse en política suponen en este país. Costos y riesgos desde el punto de vista personal, familiar, patrimonial, empresarial.
Es decir, es muy difícil que en este país se materialice la posibilidad de un outsider porque no es fácil entrar en política con todos los costos que sabemos que eso supone, los riesgos que tiene hacer política en este país, que son evidentes y que los conocemos todos. Lo que sí tiene que dejar la clase política venezolana de la oposición es precisamente de llevar la discusión básicamente a un debate lleno de falacias ad hominem entre unos y otros, sí, y a creer que con el discurso de la heroicidad, del martirio, la población los va a premiar. No, la población premiará a quien logre escucharla en primer lugar, interpretar sus necesidades y hacer un planteamiento para resolver los grandes problemas que tiene la gente y los más urgentes, Dios mío. O sea, es un problema para cualquier ciudadano abrir el grifo y que no salga agua o que lo que salga es negro. Es un problema para cualquier ciudadano en el resto del país que no tiene luz, que no tiene transporte público, que no tiene servicios de sanidad, de salud dispuestos para la atención de los problemas urgentes. ¿Cómo es posible que nadie esté hablando de eso ahorita? Entonces, si hay una desconexión de tal magnitud, ¿cómo puedes tú esperar que la oposición logre que a sus líderes la población salga y los cargue en hombros? Ahora, fíjate que te pregunto, quizás uno de los aprendizajes de la oposición en todo esto es que tienen que participar en todas las elecciones, así sea la de la Junta de Condominio. Claro, porque ahí iba, que no terminé esa idea. ¿Qué sucedió? Que cuando se quedaron en el discurso plena y absolutamente de las ideas y de los valores superiores, olvidaron que la política en las regiones es diferente a como se ve en Caracas. Y lo digo yo que soy de Margarita y sé cómo es diferente. Y que uno habla pues con dirigentes de otras regiones que al haberse quedado sin incentivos de participación política, pues decidieron o dedicarse a otra cosa o se fueron a partidos políticos que estaban promoviendo la participación, porque en sus partidos, o sea, imagínate tú, un líder vecinal, comunal, como lo quieras llamar, en las regiones, que su partido le diga que no se puede postular a concejal, que no se puede postular a diputado regional o que no se puede postular a alcalde. Bueno, ese tipo dice, bueno, ¿y para qué yo he estado haciendo política todos estos años y cuando me llega el momento, cuando creo que tengo la posibilidad, mi partido me dice que no puedo porque primero tenemos que sacar a Maduro y que tenemos que restituir la democracia? No, señor. Logre tener una fuerza, usted como partido opositor, como coalición opositora, logre tener una fuerza en las regiones que le jalen los votos para que cuando llegue el momento de una elección presidencial, usted tenga centenares o miles de concejales, centenares de alcaldes, usted tenga gobernadores. No, está pasando con organizaciones que se han participado como Fuerza Vecinal, por ejemplo. Sí, absolutamente. Es decir, han surgido, por supuesto, dentro de todo lo que ha surgido, posterior a la decisión de la oposición a partir del año 2018 de no participar en los procesos electorales, básicamente lo que ha surgido es una nueva estructura política donde hay de todo. Sí. Hay gente que está haciendo un muy buen trabajo y hay gente que obviamente se ha corrompido en la definición de sus nuevos intereses y en su nueva estructuración de su participación política. Hay gente que se ha corrompido muchísimo. Y si tú tuvieras que mandarle, Julio, un consejo, si tuvieras que darle aquí, tuvieras sentado a los líderes de la oposición, ¿qué consejo le daría? Yo sé que ese es tu trabajo, pero... No, pero, absolutamente. Bueno, serían muchos pero básicamente, María Isabel, dos cosas. Uno, seriedad, comprensión del momento actual y seriedad, poner de relieve al país por encima de cualquier interés personal o partidista, que son naturales, por cierto. O sea, yo no estigmatizo a quienes tienen intereses personales o partidistas, pues son naturales, pero por encima está el interés del país. Y lo otro, escuchar. La gente se cansó del debate político meramente planteado en términos de insultos, de discusión, no. El país está esperando que lo escuchen, que lo interpreten y que le hagan planteamientos para resolver sus problemas. Reconectar con la gente. Es decir, es nuevamente volver a la seriedad que la política exige, sobre todo en un momento como este, y reconectar con la gente a través de la escucha. ¿Puedes reconectar en 6 meses, que es que está planteado la primaria? Yo no voy a decir que no, porque creo que nosotros tenemos que apuntar siempre hacia un discurso constructivo, pero obviamente es muy difícil que después de la situación en la que estamos, de
enorme erosión se venga a plantear algo al país. ¿Qué le pasaría a la oposición si en las primarias la gente no vota? Bueno, sería una tragedia. La oposición tiene que lograr que la primaria tenga un mensaje lo suficientemente motivador y aglutinador como para que la población se sienta identificada y motivada a votar. Si algo es lamentable en un movimiento político es perder la capacidad de convocatoria, y eso es lo que ha venido pasando, porque la gente no se siente reflejada, no se siente motivada. Entonces la primaria es un gran instrumento, una gran oportunidad. Por supuesto que el tiempo que queda es difícil, tu preocupación es también la mía, pero creo que es posible con un planteamiento serio y con un planteamiento que realmente la gente entienda como aglutinador, porque ve reflejadas a distintas figuras, no solo de la política, sino también de la sociedad civil. Bueno, eso puede constituir a la primaria en un movimiento de movilización que creo que es lo que necesita la población venezolana en este momento, algo que nuevamente la vuelva a motivar y que la población sepa que hay la posibilidad de plantearle al país un cambio político dentro de los cánones, por supuesto, de la Constitución, dentro de los cánones de la realidad, que es lo que habíamos perdido desde hace mucho tiempo. Bueno, Julio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para interesantes puntos de vista. Vamos a la pausa, va a ser muy breve, ya venimos.